Welcome to everyone that's joining us today. My name is Kristen Collins, and I'm the Postdoctoral Research Associate in the Center for Latin American and Caribbean Studies here at Brown. And today we're gathered to hear from Lucila Millamkis, who's our co-get visiting professor for this year. And so before we get started, I'd just like to thank the Center for the Study of Slavery and Justice and the Department of Africana Studies for co-sponsoring this talk with us at the center. And I'd also like to give special thanks to our center director, Patsy Lewis, and our center manager, Kate Goldman, who make these excellent events possible. And of course, many thanks to our tech team from the Watson Institute, Alex LaFerrier and Ellen White, who are an absolutely essential part of this process. And finally, thanks to our interpreters who are Dolly and Eber today. And so if you would like to access their interpretation, you'll look down at the bottom of your Zoom screen, you'll see an interpretation icon, and then you'll choose the language of your preference. And so lastly, after Lucila finishes her presentation, we'll take questions from all of you who are joining us using the Q&A icon at the bottom of the Zoom screen. So feel welcome to post your questions throughout the presentation, and we'll address them all at the end. So now I'll present our speaker for today, who's Dr. Lucila Millamkis, again, this year's Craig M. co-get visiting professor. Lucila earned her PhD in social sciences at Universidad de Buenos Aires. Her PhD thesis analyzed immigration policies in Argentina and Mercosur. She also holds an MA in political action and citizen participation from Universidad Rey Juan Carlos and Colegio de Abogados de Madrid. She also has a BA in sociology and has been a PhD fellow of CONICET and an MA fellow of Community in Madrid. Currently, Lucila is a researcher of the Technological and Scientific Research National Council, or CONICET, and she's also an associate researcher of IDAIS, the National University of San Martin. There, she's also the co-director of the Migration Studies Center. And Lucila is also an associate professor at Arturo Jauretche National University. She's published numerous academic papers and chapters in books and has participated in several migration research projects dealing with a variety of subjects such as public policy, state, nationality, citizenship, and human rights in Argentina and Mercosur. And since 2019, she's been the co-director of the Action Research Project, which shares the title of her talk today, the Socio-Environmental Strategies of Women Migrant Workers in the Reconquista River Basin in Buenos Aires, Argentina. And that's been financed by the International Development Research Council of Canada. And so without further ado, I will pass it over to Lucila. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ante todo, muchas gracias a Brown University. A Kristen, gracias por la presentación. Muchas gracias a Kate, a Patsy también y a Erika de CLACS. Les voy a compartir, voy a hablar lento, despacio, para que todos me puedan entender. Ahora voy a compartir mi pantalla. Un minuto. Ahí está, ¿se puede ver? Sí. Sí. Bueno, quisiera, después de las dos últimas presentaciones que tuve, quería por ahí trabajar un poco sobre algunos aspectos específicos del proyecto de Estrategias Socioambientales para fortalecer la resiliencia de mujeres trabajadoras migrantes del área Reconquista de Buenos Aires. Sobre todo, este proyecto lo que intenta es vincular la relación entre cambio climático, género y migración a partir del conocimiento situado, ¿no? De un caso particular, un territorio específico que nos va a permitir realizar algunas generalizaciones en base a lo que es el impacto del cambio climático y el vínculo entre cambio climático, género y migración. Por un lado, estamos viendo lo que es el Cono Sur, ¿sí?, de Latinoamérica, donde hay una relación muy importante entre lo que es cambio climático y el modelo de desarrollo, ¿sí?
específicamente lo que nosotros desde algunos estudios llamamos antropoceno o la era antropocénica, ¿sí? Que fue trabajada a lo largo del tiempo pensando cómo los hombres y las mujeres producimos en determinados contextos, y esta producción lo que genera es una degradación en el ambiente. En el caso de América Latina, exporta naturaleza, ¿sí? Exporta commodities, y ha habido en los últimos años una expansión de lo que se conoce como el neoextractivismo, la ganadería intensiva y la sojización, que lo que hace es que varios de los territorios de Latinoamérica estén sembrados por soja y agrotóxicos, lo cual genera una tierra bastante inundable, o se utilicen para la ganadería intensiva, como decía, que también genera que la tierra se degrade, o el modelo extractivista de determinados metales, ¿sí? Esto hace que mucha población tenga que emigrar del campo a las grandes ciudades, y obliga a familias que tenían una agricultura de tipo campesina moverse a grandes ciudades donde, en el caso, vamos a ver, del proyecto en el cual yo me encuentro trabajando, llegan de zonas degradadas ambientalmente rurales a zonas degradadas ambientalmente en las grandes ciudades o grandes urbes. Hay diversos estudios que hablan de que ya para el 2050 unas 150 millones de personas podrían estar en movimiento debido a cuestiones ambientales. En este sentido, hay discusiones teóricas sobre determinadas categorías, ya que todavía los organismos internacionales y la academia no se ponen de acuerdo respecto a la idea de refugiado ambiental o migrante ambiental, ya que se piensa también en un sentido más de movilidades o movilidad, ya vamos a ver, porque en muchos casos la gente se mueve dentro del mismo territorio. En este sentido es fundamental para pensar tanto la política como las prácticas, ¿no? La importancia de la movilidad humana como una opción de adaptación al cambio climático, que es reconocida por primera vez en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con la adopción del Acuerdo de Cancún. Cuando hablamos de cambio climático, se habla de dos estrategias o de dos tipos de estrategia que permitirían a la gente sortear o tratar de modificar su vida en los territorios donde el cambio climático ha afectado. Por un lado, se habla de las estrategias de adaptación al cambio climático, que es de las que yo voy a hablar ahora, en el día de hoy, el proyecto Migrantes en Reconquista, y por otro lado las estrategias de mitigación que tienen que ver con los países y las empresas y la intención de reducir sobre todo la emisión de gases. El primero que dije, tiene que ver con las estrategias personales o comunitarias que realizan las personas en territorio para adaptarse al cambio climático. Es necesario en este sentido, como paraguas general de la relación entre migración y cambio climático, poner más énfasis en pensar la migración interna, ¿sí? O los desplazamientos internos. Ya que también la mayoría de los migrantes que migran por razones climáticas son migrantes internos y se quedan en el mismo país, ¿sí? En este sentido, los migrantes internos, sobre todo en América Latina y también en África, en muchos casos carecen igualmente de documentos y son muy invisibilizados, hasta muchas veces menos visibilizados que los migrantes internacionales, y hay pocos países que cuentan con políticas para apoyar a los migrantes en las áreas de destino o a sus familias, ¿sí? Los patrones de migración en general y también de migración por cuestiones ambientales están fuertemente marcados por
lo que nosotros conocemos como la perspectiva interseccional, ¿sí? Que tiene que ver con el género, la generación, la educación también, la clase social, el tipo de sociedad de las que las personas vienen y hacia las que las personas van, y varios estudios ya han demostrado alrededor del mundo que las mujeres y las niñas son las más perjudicadas con respecto a las que el cambio climático mayor impacto genera, y por lo tanto también las que mayor migran. En este sentido se habla de una feminización de las migraciones a lo largo de los últimos años, pero en realidad hay una reversión, una revisión de eso que tiene también que ver con las desigualdades, sobre todo Latinoamérica, es el continente, uno de los continentes más el continente más desigual del mundo, y lo que en realidad está feminizado no son solo las migraciones, sino que es la pobreza. Las mujeres son más pobres que los hombres, somos más pobres que los hombres. El proyecto específico que yo vengo a contar, en el que se enmarca este paraguas primero que les comentaba, está emplazado en Argentina, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿sí? En uno de los municipios del Gran Buenos Aires, que aquí pueden ver en el mapa, que conocido como área Reconquista, porque pasa el río Reconquista, que es el segundo río más contaminado de Argentina, y es un río que va desde lo rural hasta lo urbano, con lo cual trae no solo los residuos y los desechos urbanos, sino que viene contaminado ya con agrotóxicos desde las zonas rurales. En esta vera del río Reconquista se instalan una gran cantidad de población, y pueden ver también ahí que hay un complejo penitenciario, está la cárcel también en esta misma zona. Se instala una gran cantidad de población migrante que, como les decía, vienen también de zonas, en el caso argentino, sobre todo de Bolivia y de Paraguay, vinculados con esta problemática ambiental, y se instalan en una zona muy degradada ambientalmente, pero ahora urbana, que es conocida como el área Reconquista, donde además de tener el segundo río, el segundo río más contaminado de la Argentina, tiene a su vez el SEAMSE, que es el vertedero, el segundo vertedero más grande de Latinoamérica, si no me equivoco, y el primero de la Argentina, donde recibe la basura de los 33 municipios del Gran Buenos Aires, que es la zona más poblada de Argentina. Entonces los y las migrantes se encuentran en un contexto de degradación ambiental, tanto porque conviven con la basura, como porque conviven con el río, que también está muy degradado. Aquí no hay acceso prácticamente al agua, el agua a la que tienen acceso está contaminada, muchas de las calles son de tierra, son asentamientos, o villas miserias, como se llama en Argentina. Y nuestro proyecto, que está trabajando desde 2019 en este área, trabaja con, por un lado, la migración rural, urbana, trabaja en este contexto con las cooperativas de mujeres migrantes específicamente, tratando de dar cuenta cómo impacta diferencialmente el cambio climático en mujeres y en hombres, y sobre todo en mujeres migrantes, y también cómo son las tomas de decisiones políticas, tanto a nivel municipal como de las mujeres que implementan estas estrategias para la adaptación al cambio climático. Entonces, el principal objetivo es fortalecer el rol transformador de las mujeres migrantes para garantizar sus derechos a través de acciones y políticas participativas en el área Reconquista para mitigar el cambio climático o el impacto del cambio climático. Nuestro objetivo principal es la expansión del conocimiento, es decir, intentar conocer y saber más cómo impacta el cambio climático en esta zona, y sobre todo cómo se da diferencialmente en mujeres y niñas, fortalecer las redes de mujeres. Este es un proyecto de acción cuya metodología es la acción participativa, ¿sí? Es decir, que nosotras no solo investigamos, sino que la idea es poder transformar las
realidades de algunas de estas mujeres. En este sentido, las redes han sido muy importantes porque en muchos casos se encontraban desconectadas, y lo que pudimos hacer es conectar redes de, por ejemplo, migrantas que tenían una organización vinculada a violencia de género, con otras que tenían una organización vinculada a un comedor comunitario que daba de comer a mucha gente. Esto también nos atravesó en el medio de la pandemia, ¿no? Con lo cual tuvimos que rever algunas de las cuestiones vinculadas a los objetivos. Después la idea fue fortalecer también las capacitaciones comunitarias, ¿sí?, de estas mujeres, capacitaciones en cuestiones ambientales, capacitaciones en cuestiones de género, capacitaciones en cuestiones documentarias, en el caso de las migrantas, y después escalar a través de tecnologías sociales exitosas, ¿no? En este sentido también pensar generar algún tipo de conciencia desde la universidad en el territorio en general y en este territorio en particular, ¿sí? Acá podemos ver algunas de las fotos para que vean cómo es el territorio, ¿sí? Las viviendas muy, muy precarias, no tienen título de propiedad, el acceso a los servicios es muy deficiente, y en este sentido las principales vulnerabilidades o amenazas climáticas tienen que ver, por un lado, con las inundaciones, por estar a la vera del río, y por otro lado, las enfermedades vinculadas a la basura, ¿sí? Porque al estar, mucha gente vive de la basura, al estar al estar en el medio del Seance, consume de la basura, y a su vez hay cooperativas de trabajo que trabajan reciclando la basura. Y las estrategias de adaptación de las que estábamos hablando, que tienen que ver, que las hacen en su mayoría mujeres migrantes, trabajadoras, que tienen que ver con una serie de cuidados hacia el medio ambiente, cuidados hacia el barrio, cuidados comunitarios, ¿sí? Que viven no solo estas mujeres, son las cuidadoras en general en sus trabajos, porque se insertan en una economía que las toma como cuidadoras, ya sea porque se dedican a las ramas de enfermería, o porque se dedican a las limpiezas en los hogares, a los cuidados de los niños, sino que también en sus barrios reproducen la limpieza de los arroyos, por ejemplo, o el reciclado de la basura. Me gustaría contarles en este contexto dos proyectos que directamente tienen que ver, que están dentro de nuestro trabajo, que tiene que ver con esta idea de fortalecer las capacidades de estas mujeres, las capacidades transformadoras. Y uno es un libro de relatos de plantas, escritos por mujeres migrantes paraguayas, que se llama Pojañaná, en guaraní, que este libro, lo que las mujeres estaban terminando sus estudios secundarios a través de un programa que se llama FINES, que es un programa del Estado argentino, para que las para que las personas en realidad hagan su secundario acelerado, y en la clase de biología, nuestra articuladora territorial, que también es profesora de uno de estos programas, empezó a trabajar con las mujeres la cuestión de las plantas, y empezaron a salir un montón de relatos de plantas que tenían que ver con sus lugares de origen, y que tenían que ver también con el destino, pero sobre todo con su origen rural, que eran plantas que estas mujeres usaban como medicinas en sus lugares de origen para calmar alguna afección, y que se iban perdiendo a lo largo de su llegada o su trayectoria migratoria, y la idea con esto era poder mantener esta historia y estos saberes que son fundamentales a lo largo y dejar esta enseñanza para sus hijas, ¿sí? Y para el resto de la comunidad. Ahí ven que también las mujeres están con unos grabados, porque a su vez hicieron sobre este trabajo con el libro Pojañaná,
una exposición, ¿no?, en el Teatro San Martín de Buenos Aires, que es uno de los teatros más importantes, que también le dio a estas mujeres mucho trabajo sobre su autoestima, ¿no?, que es una de las cuestiones que nosotras queríamos trabajar. Ahí hay algunos de los relatos que pueden leer del libro. De hecho, este libro fue nominado a un premio. Y les voy a pasar ahora para que vean un pequeño video que relata la historia de una de las mujeres que cuenta sobre las plantas, sobre una de las plantas y uno de los relatos que está en el libro. Yo soy Floriana Sánchez, hace 12 años que vine de Paraguay, 11 años en el barrio de los Eucaliptos de San Blas, y conozco casi a la mayoría de mis vecinos. A cada enfermedad tenía un yuyo, y eso uno lleva lo menos. Tenía 14 años y vivía en Paraguay, distrito de Bellavista, Bacal, kilómetro 30 en campo. Mi casa era de madera, en el techo de tablilla y pacholí. El patio era enorme, 30 por 30. Ahí había variedad de plantas, fruta, por ejemplo, naranja, mandarina, guayaba, limón, pino. Mi mamá tenía una huerta llena de verduras y hierbas medicinales. Lo tenía todo en un rincón del terreno, todo amurado con tacuara para que los animales no arruinen las verduras. Y las hierbas alrededor de la huerta tenía mandioca y maíz para nuestro consumo y para los animales. Un día de eso me acuerdo que me bajó la menstruación, la primera vez que me dolía mucho la panza y sentía algo como que me orinaba, y me fui al baño para ver si era sangre. En ese día tenía un vestido de avioncito y se me manchó el vestido. Encima era nuevo. Ahí vio mi mamá mi vestido con sangre y me dijo que eso era normal, que no me asuste, porque ese me iba a pasar todo el tiempo, una vez al mes por 3 o 2 días. A mí no me gustó para nada porque me dolía mucho la panza. Entonces ella me hizo un té de salvia y me hizo pasar el dolor. Desde ese día uso la salvia en mate y en cuando le duele la panza a los ovarios. A alguien le hago también a mi hijo. Té de salvia con menta. La salvia es una planta de hoja verde suavecita, con pelito corto y rama larga y flaca, que tiene flores chiquitas de color violeta. Posee un aroma estupendo. Se puede poner en té o en el mate. Tengo en mi terraza la planta. Mi marido la riega todos los días. Yo solo voy para arrancar las hojas. También mi vecina viene a pedir para mate. Muchas veces casi se seca porque yo no lo cuido. Bueno, esta es la historia de Floriana, ¿no?, una de las mujeres que participó de este libro, que a su vez ella tiene un comedor comunitario donde da de comer a muchos niños y niñas y gente de la zona, ¿no? Y la otra experiencia que me interesaba compartirles, ¿no?, como ya he hablado de otros temas en otros conversatorios, es el trabajo que estamos haciendo interdisciplinariamente o transdisciplinariamente con la gente del 3IA,
que es el Instituto de Ingeniería Ambiental, que está involucrada por biólogos, químicos, bioquímicos, ingenieros ambientales, donde estamos trabajando conjuntamente en lo que es un sistema de tratamiento integral de agua para la cooperativa Bellaflor. La cooperativa Bellaflor era una de las cooperativas que yo les comentaba que está en el territorio y que trabaja reciclando basura, ¿sí? Tiene más o menos cerca de 800 a 1000 personas trabajan allí. Y diariamente se procesan miles de toneladas de basura, se reciclan en la cooperativa, pero la gente de la cooperativa toma el agua de la zona, que es un agua que está contaminada, ¿no? Porque vive allí también. Y la idea fue trabajar, ¿sí?, con la cooperativa que pudiera conseguir agua potable, ¿no? Que más allá de la que le brinda el SEAMSE, porque el SEAMSE muchas veces les da algunos bidones de agua, pero no terminan alcanzando para el consumo, ¿sí? Están trabajando muchas horas allí las personas. Los objetivos son contribuir desde nuestra investigación, acción participativa, para lograr evitar los daños, ¿sí?, a corto plazo, porque una de las principales cuestiones, como yo les comentaba anteriormente, vinculado a las cuestiones climáticas, el cambio climático tenía que ver con el daño que producía en el agua todos los desechos que dejan las industrias, ¿sí?, y los agrotóxicos que cuando se consumen y el agua no está potabilizada, generan problemas gastrointestinales, problemas estomacales, diarrea, y eso a corto plazo, ¿no? A largo plazo puede generar otras enfermedades, hasta como puede ser el cáncer, ¿sí? Esta idea era, bueno, que instalar este filtro de agua para que las personas puedan tomar agua potable, y a su vez que esto pudiera replicarse en otras instituciones y en otras organizaciones del territorio. También la idea, como les dije, como es un proyecto de acción participativa, ¿sí?, y se basa en esta idea de no hay una jerarquización del conocimiento, por más que entendemos que la academia tiene un conocimiento jerarquizado, la idea es poder tomar también lo que los compañeros, las compañeras del territorio tienen para aportar, porque son los que viven allí, son los que cotidianamente tratan con estos problemas, ¿sí? Entonces la idea era instalar un sistema de código abierto, ¿sí?, del cual código abierto quiere decir que sea de fácil acceso para las personas que viven allí, del cual los compañeros y las personas que trabajan allí pudieran apropiarse, y que conozcan los principios, capacitarlos en los principios de fabricación, funcionamiento, mantenimiento y modificación, por si el día de mañana no hay alguien de la universidad que esté gestionando estos filtros, lo puedan hacer solos y solas. Es muy interesante porque el sistema de filtro son orgánicos, y vienen, es interesante porque también este sistema, y se ve el filtro, ¿no?, es un filtro de cerámica que está pensado con una tecnología que viene de los aborígenes, ¿sí?, que viene de las poblaciones originarias, ¿sí?, que no, a su vez no contamina, y que junta también las prácticas y saberes tradicionales, como el anterior trabajo que les mostraba de Pojañaná, ¿no?, con estos saberes tradicionales que muchas veces se pierden, ¿sí? En este caso, este filtro lo que permite es que el agua, ¿sí?, llegue en mejores condiciones. De esta experiencia, esa foto que ven es de la Bellaflor,
¿sí? Para que vean con la cantidad de basura que la bella flor se ve, diariamente, ¿sí? Y los aprendizajes en este sentido son dobles, ¿sí? Son para nosotros o nosotras y son para la población también del territorio, ¿no? Por un lado, poder vincular los saberes científicos y los saberes populares, ¿no? Esta experiencia resulta una herramienta estratégica para promover la conciencia en torno a la contaminación, al agua, así como a la organización colectiva, ¿no? No se puede pensar el problema del agua de una manera individual, ¿no? Menos en estos territorios. La instalación del sistema en la cooperativa La Bella Flor y el posterior análisis del agua tratada permitiría obtener datos, porque la idea es también hacer un trabajo de medición de la contaminación previo, que ya se hizo a la instalación de este filtro, y posterior a ver cuáles son los resultados y cuáles son los cambios. Obtener datos confiables y precisos sobre la eficiencia del sistema de la remoción de contaminantes y proponer mejoras en los procesos de ozonización y filtrado, y contar con la experiencia de los trabajadores de las cooperativas para proponer mejoras a partir de su uso, ¿no? Son los y las trabajadoras las que saben cómo trabajar con esto, cómo este filtro se trabaja cotidianamente y qué se necesita. A su vez, la idea, como les decía, es poder replicar esta experiencia en otras organizaciones del territorio con la intención de tener algunos puntos seguros de agua, ¿sí? En este sentido, es importante para mí, como para ir cerrando la exposición, varias cuestiones o varios elementos a pensar, y después abro la discusión o las preguntas. Por un lado, la idea esta que siempre recalcamos desde el proyecto, no se puede pensar el cambio climático sin un conocimiento situado, no se puede pensar la migración y el cambio climático sin un conocimiento situado en el sentido de contextualizar a partir de las experiencias de las comunidades, porque también en nuestro caso nos preguntamos qué es el cambio climático, ¿no? En un lugar donde muchas de las personas, la única salida es vivir de la basura, del cartoneo, como se llama en Argentina, del reciclado en algunos casos, de comer en muchos casos cuando no hay otra opción también de la basura. Y en este sentido, por momentos se establecen ciertas discusiones con las miradas ambientalistas, ¿no? Porque bueno, ahí es el Estado o los diferentes estados los que deben trabajar, tanto los que generan polución, ¿no? como aquellos que reciben a población migrante por estas cuestiones, o que mismo su propia población está afectada por el riesgo ambiental, donde la noción de riesgo ambiental está en los cuerpos, pero también está atravesada por la intersección, ¿no? De la clase, del género, de la generación, de la etnia, de la nacionalidad, y donde las mujeres, en este caso, y como cierre por ahí más esperanzador, si se quiere, son las que se organizan, las que se mueven, las que transforman cotidianamente el territorio, siendo en algunos casos una carga más de las tareas de cuidado, porque son también las que alimentan, pero las que limpian el territorio, también las que pasaron por una experiencia migratoria y tuvieron que readaptarse y repensar distintos espacios, y en ese sentido muchas veces nosotras pensamos la idea de cuidado ambiental, ¿no? También dentro de todo el espectro de los cuidados, ¿no? Como uno más de los cuidados a los que las mujeres están
se presentan cotidianamente, y este cuidado ambiental, que en este caso tiene mucho que ver con el cuidado de la salud de los niños y las niñas, la salud deteriorada por verse inmersos en estos contextos de degradación ambiental, y a su vez el deterioro del ambiente de los barrios, ¿no? Digo, convivir con ese nivel de contaminación, con ese nivel de basura, se piensa como también la limpieza del barrio, el cuidado, nosotros llamamos del entorno, ¿no? Cómo las mujeres intervienen en el cuidado del entorno, y para esto el entramado comunitario y las redes comunitarias son fundamentales de fortalecer para la transformación. En eso está muy claro, y también está muy claro que el conocimiento, que la universidad no puede estar separada de lo que pasa, de las problemáticas sociales de los países, de los territorios y de los distintos lugares. Es necesario que el conocimiento académico se encuentre involucrado con estas realidades, porque realmente que hay un aporte y una necesidad muy grande también de las personas de estas transformaciones de sus vidas, ¿no? Por mi parte, yo ya estoy. Muchísimas gracias, Lucila. Qué interesante y qué importante. Y mientras hablabas, pues lo que estuve pensando yo es que tenemos ahora todos los ojos del mundo en el cambio climático por las discusiones políticas, y lo que tu presentación y tu trabajo nos hace recordar es que esos problemas también son personas, son las mujeres que nos has enseñado, y son también sus esfuerzos a cambiar su mundo y su ambiente. Y quiero pues agradecer ese trabajo y ese recordatorio de que como el cambio climático es un problema enorme y global, también son personas que están luchando desde sus territorios. Así que felicidades y gracias por compartir. Y ahora pues estamos ya para abrir para preguntas. Y veo también que creo que algunas de las invitadas e invitados de Lucila se han juntado como panelistas, y así se pueden hacer sus preguntas en voz alta. Así que si quieren prender la cámara y preguntar, pues están bienvenidos, bienvenidas. Además, se puede hacer preguntas a través del question and answer y a través del chat. Y tenemos ya 2 preguntas para empezar. Lucila, tenemos las preguntas del Monsefois, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón. Pero la primera pregunta para Lucila entonces es, aquí estoy leyendo, es acerca de la metodología. Dice, ¿podría estar más detalles sobre cómo llevar adelante la investigación, acción participativa en el marco de este proyecto que entiendo sigue en desarrollo? Así, Lucila. Bueno, ¿me escucha? Sí. Es gigante en realidad, pero voy a dar solo algunos tips de cómo sigue este trabajo y cómo es la metodología de acción participativa. La universidad ya tenía en el territorio donde nosotros nos encontramos trabajando una inserción muy grande. O sea que hay un trabajo territorial muy grande, no es que nosotras llegamos y hola, venimos a hacer este trabajo, sino que hay una relación previa. Es interesante porque nosotras también estamos trabajando con la propia gente del territorio que está involucrada en nuestro proyecto, es decir, que trabaja para el proyecto. Varias de las estudiantes que son becarias del proyecto viven también en estos territorios. Eso hace mucho más fácil el poder
ingresar, estar y sobre todo crear esa confianza, ¿no?, que las personas necesitan, como dije en la otra charla, pero que pegó y que me parece que es fundamental, esta idea del extractivismo académico, ¿no?, de la que nosotras hablamos, cuando decimos, bueno, es necesario, no se puede ir a un lugar desde las universidades, desde el saber, desde la jerarquía, y además de con la verdad revelada, sacar información y no devolver nada en este sentido. Bueno, yo vengo de la sociología, pero entiendo que la antropología es una de las principales disciplinas que da herramientas para estos cuidados a partir del trabajo etnográfico, de la observación participante y sobre todo de el poder trabajar con la confianza a través del tiempo, ¿no? Tanto con los actores, las actrices de los territorios, como también con el Estado, porque una de nuestros ejes es la incidencia en políticas públicas, sobre todo lo trabajamos a nivel local, porque también el Estado local tiene mucha presencia en el territorio, pero bueno, fue importante también contar con estas personas claves que trabajan en los territorios, en el territorio hace mucho tiempo. Eso por un lado. Después la segunda, veo cuáles han sido los principales efectos diferenciales del cambio climático en estas mujeres. Tiene que ver sobre todo con las cuestiones vinculadas a lo laboral, por un lado, ¿no? Cuando estas mujeres tienen que salir de los territorios, por falta de trabajo, ¿no?, porque los grandes latifundios expulsan a la población de su autosubsistencia, y en el lugar de destino el impacto diferencial tiene que ver con el acceso a derechos y sobre todo con sumar más peso a las tareas de cuidado, es decir, que allí se mete otro concepto fundamental que no me voy a poner a desarrollar, pero que es muy interesante, que tiene que ver con la economía de los cuidados, ¿no? Donde, bueno, podemos ver cómo las mujeres han invertido mucho, invierten mucho más tiempo en todo lo que tiene que ver con los cuidados, y dentro de estos está el cuidado de las enfermedades, como decía, respecto a los niños y los ancianos, que son impulsadas en muchos casos por la contaminación y el cuidado del entorno, la limpieza de todo el barrio, que tiene que ver también con la contaminación. Gracias, Lucilda, por las respuestas y por las preguntas también. ¿Hay alguna otra pregunta? Se puede colocar en el Q&A y también en el chat, y también la invitación queda abierta para las personas acá en el panel que quieren hacerse pregunta en voz alta. Por mientras, yo sí tengo una pregunta para ti, Lucila. Dale. Yo pues, me quedé impactada por la historia que compartiste, y esta idea de que la migración pues, obstruye muchas cosas, pero la migración forzada obstruye tanto la transmisión del conocimiento comunitario. Entonces, como que era tan fácil para la mamá de la señora de enseñar sus cosas en su comunidad, pero me imagino que cuando se muda a otro sitio es mucho más difícil enseñar esos conocimientos. Entonces, se vuelve como que una cuestión de más esfuerzo, es un peso laboral para las personas que tienen que encargarse de esa transmisión de conocimiento. Entonces quería saber un poco más acerca de cómo las mujeres como que responden a esa carga extra, y también está como que se incrementa ese peso por el nivel de enfermedad, de que se encuentra a través de la contaminación y todas esas cosas. Entonces veo un montón pues, de cosas encima y encima que hace tan difícil esa transmisión que fue pues, parte de la cultura antes. Gracias por la pregunta, Cristian. Se mezclan muchos temas. Por un lado tiene que ver con que generalmente
en el lugar de destino las personas, sobre todo los migrantes, las migrantes pobres, tienden a querer eliminar aquel saber que traen, sobre todo de las zonas entre lo rural y lo urbano, porque lo consideran como no apto o no propio o por debajo de lo que sería el saber local o el saber académico, ¿no? No el académico de la universidad, sino el de ir al colegio o el de los hijos, que por ahí lo superan o la superan en el sentido de los años de escolaridad, ¿no? O las experiencias vividas. En ese sentido, tanto la lengua, porque en este caso las mujeres vienen de Paraguay, son la mayoría hablan en guaraní, y por un lado la cuestión de la lengua, como por otro lado estos saberes que para ellas por ahí hasta no son considerados como saberes. En ese sentido hay un trabajo muy grande del proyecto vinculado a esto que decía de un poco trabajar sobre la autoestima, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando apoyado por otra organización que se llama Gender and Work, con lo que es el GAL, ¿no? Gender Action Learning, esta idea de poder, y uno de los principales ejes transversales de lo que es el GAL es fortalecer la autoestima de estas mujeres, ¿no? En ese fortalecimiento de la autoestima, verse ellas en un libro, con sus historias en un libro, en un teatro, exponiendo sus dibujos, genera mucho movimiento en la comunidad. De hecho, la semana pasada estuvieron en el municipio en una feria también presentando el libro, que el libro esté premiado, modifica su manera de mirar y también su manera de transmitir, y acá es interesante porque una de las personas del proyecto, la directora, trabaja sobre cuestiones generacionales, y allí es muy interesante lo que se produce en cómo en la transmisión generacional del conocimiento, ¿no? O de los saberes. Si ellas empiezan a revalorizar esto como un saber, también sus hijas y sus hijos lo van a hacer. Gracias, Lucila. Bueno, veo que tenemos una pregunta en las participantes. No sé si Pedro, si puedo dar el permiso para hablar, para que comparta la pregunta. Y ese ya puede compartir. Estoy intentando dejar de compartir, pero está... A la pantalla. No. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí, una pregunta muy interesante, gracias por la presentación. Quería saber, ¿hay algo que se ve en el campo de las características de las organizaciones sociales que expliquen el éxito en lidiar o subsanar los problemas del medio ambiente local? Sí, si hay algo que se ve. Sí. Sí. Sé que estoy tocando, pero no se me ve, me parece a mí, pero igual hablo. Ahí estoy, creo. Sí, hay algo que se ve. El municipio de San Martín es uno de los municipios que tiene una mayor organización social, ya sea desde el punto de vista de cooperativas, porque hay muchas fábricas también recuperadas que vienen del 2001, y hay mucho activismo respecto a distintos temas, ya sea cuestiones de género, ya sea cuestiones cooperativistas. Creo que si no es también uno de los municipios del AMBA que tiene mayores cantidad de cooperativas inscriptas en sus registros, ¿sí? En este sentido, la organización social cumple un rol fundamental, y de hecho una de las cuestiones que se dio en pandemia, ¿sí? Nosotras piensen que estuvimos casi 1 año y medio trabajando en la pandemia, fue que gracias a la organización social de estas mujeres en comedores, también estuvimos trabajando en
en distintos consejerías de trámites migratorios, trámites de violencia de género. Ustedes saben que la violencia de género aumentó, no por la pandemia, sino por el encierro de la pandemia, ¿no? En muchos casos las mujeres tenían que convivir con los violentos mucho más tiempo del que convivían. En ese sentido, el entramado fue mucho mayor, y para lo que tiene que ver con lo ambiental, el cooperativismo y la organización en red ayuda mucho, si bien no ayuda mucho para el proceso, sería como de las estrategias de adaptación, ¿sí? Por ejemplo, estas mujeres que se reúnen y limpian los arroyos, ¿no? La vera del arroyo, intentan limpiar la suciedad. Y también ayudó en la pandemia para el caso de lo que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Porque se ha trabajado, se ha visto mucho en distintos aspectos en lo que es Argentina y provincia de Buenos Aires, cómo esta población que ya estaba organizada, si bien sufrió muchísimo el impacto de la pandemia, por ahí sufrió menos que otra que no estaba organizada y que cayó en la pobreza en ese momento, y que no tenía las redes que esta población ya tenía para sortear los problemas vinculados a la pobreza en pandemia. Gracias. ¿Y alguna otra pregunta? Se puede preguntar igual en voz alta como en el chat o en el Q&A. Y mientras esperamos, Lucila, no sé si tienes alguna última palabra que te gustaría compartir. Una última palabra que me gustaría compartir. Sí, esta es como ya insistente o redundante, pero cada vez que cuento más lo que hacemos, entiendo que es fundamental el trabajo transdisciplinario. Me aportó muchísimo, aprendo todos los días de ingenieros, arquitectos, también tenemos un trabajo enorme de cartografías con arquitectos, donde hicimos un trabajo con las propias mujeres y distintos mapas, donde empezamos a armar corredores seguros o inseguros, lugares de trazabilidad del transporte. Después estamos organizando un diplomado donde las mujeres son las que están eligiendo qué quieren estudiar. Me parece, por un lado, el trabajo transdisciplinario fundamental, por otro lado, el trabajo situado. O sea, para realizar esta convocatoria que nosotros trabajamos con IDRC desde Canadá, fuimos los únicos que ganamos en América Latina, pero en África y en Asia hay proyectos que empezaron de forma similar que el nuestro, que trabajan los mismos tópicos, y es muy interesante como muchas veces con distintas realidades a nivel local pasan cosas parecidas con el género, con la migración y con el cambio climático. Sobre todo muchos estaban alrededor de una cuenca de agua, las inundaciones. Si bien en materia de derechos de género y cuestiones de agenda feminista, la Argentina va a la avanzada de muchos países de África, obviamente, y de Asia también, y eso lo veíamos, ¿no? Porque en nuestro caso estábamos discutiendo en su momento el aborto, que fue aprobado, y veíamos como en el caso de algunos de los países de África, cuando nos reuníamos, estaban discutiendo la ablación genital femenina, ¿no? Pero digo, sí hay procesos que mirándolos a nivel local, sobre todo esto de la transformación o del viaje rural-urbano, sobre todo el llegar a estas urbes muy degradadas ambientalmente y a estos lugares por los cuales tienen que pasar, en muchos casos se quedan y se quedan de por vida. Eso permite una comparabilidad, si se quiere también, que va a ser interesante, y en la cual también estamos trabajando para el año próximo, con los distintos proyectos, para ver cómo se puede trazar algún tipo de comparabilidad. Y bueno, esto, la importancia para mí del conocimiento situado y que implique muchas disciplinas que vean el mismo
el mismo campo desde distintas ópticas, para mí es lo que más riqueza le da. Y bueno, para hablar hacemos millones de actividades todos los días, ¿no? Somos un grupo de más de 50 personas, o sea, yo ahora estoy en representación de ellas como directora, pero somos un grupo muy, muy grande que venimos trabajando ya hace 3 años y que bueno, que también da sus frutos y que también sentimos el reconocimiento y el involucramiento de estas mujeres, ¿no? Y todo lo que queda por hacer respecto a la desigualdad, porque como yo digo, está todo lo que vengo hablando en realidad está en el marco de las discusiones en torno a las desigualdades. Bueno, muchísimas gracias, Lucila. Ha sido un placer enorme escuchar sobre este proyecto y pues acordarnos siempre de las luchas de las tierras, aun cuando nos como que quieren llamar la atención a los políticos en Europa. Así que muchísimas gracias por esta presentación. Y para cerrar, solo les digo que nos siga viendo en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, en el sitio de web de Brown, y así nos podemos compartir más. Tenemos muchas lecturas que vienen, congresos y más. Así que gracias a todos por juntarse, por compartir y nos estamos viendo. Muchas gracias.